Bienvenidos a nuestro ciclo de conversaciones con grandes autores. Hoy estamos con Gabriela Llanos, periodista de casta a la que la vida le ha convertido en trotamundo. Andaluza nacida en Córdoba de la Nueva Andalucía, Argentina. Además ha vivido en Venezuela, España y República Dominicana. Ha trabajado en Radio Nacional de España, Radio Exterior, en la cadena SER de Madrid y en Televisión Española y en W Radio. Como escritora ha publicado 3 libros: El testimonio novelado de Facundo Cabral, El viejo caserón de San Telmo y Cuando fuimos inmortales. Actualmente se desarrolla impartiendo talleres de escritura. Ahí recluta adeptos al buen escribir. Bienvenida, Gabriela, un honor que estés con nosotros. Hola, muchísimas gracias, el honor es mío y qué mejor manera que empezar el año que hablando de lo que más nos gusta, ¿no? Que son los libros. Bueno, pues la primera pregunta para mí es, ¿se escribe como se habla? ¿O se debe escribir como se habla? ¿O viceversa? En mi caso no. En mi caso no, porque yo me meto en personajes y en historias y en tramas que son muy diferentes a mí, ¿no? De hecho, no sé si tienes Cuando fuimos inmortales, y si no lo tienes te lo mandaré inmediatamente, pero la última novela es una novela muy turbia, ¿no? Con unos personajes muy complejos, con unas vidas muy duras, muy agresivos, muy heridos, ¿no? Esa gente, esos personajes que están macerados en el dolor y se nota en cada una de las manifestaciones de su vida, ¿no? Y sobre todo en su lenguaje, ¿no? Y claro, la gente me pregunta muchas veces, pero tú, ¿por qué has hecho esto? O sea, la gente piensa que todo lo que cuentas en las novelas te ha ocurrido o piensas así o serías así. Y yo realmente, cuando me conoces, soy total y absolutamente diferente a Peter Rus en muchas cosas, ¿no? Que es el protagonista de la novela. Sin embargo, ese personaje tenía que hablar con ese dolor, con esa rabia, con esa ira que le pedía su historia, ¿no? Así que en este caso no. Además, fíjate que yo ya no sé ni cómo hablo porque he vivido en tantos sitios diferentes. Yo nací en Argentina, pero viví muchos años en Caracas, pasé la mayor parte de mi vida en Madrid. Luego estoy ahora en República Dominicana, entonces ya no tengo ni idea. Cada vez que digo una palabra me tengo que preguntar en qué país de los que he vivido se utilizaba ese término, ¿no? Entonces cuando escribo trato de ser muy fiel a las características, a la nacionalidad y a la época del personaje. Todos los personajes son hijos de su época, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Cuando fuimos inmortales, gran parte de la trama gira o está ubicada en los años 90 en Madrid, que había una jerga y una manera de hablar particular que probablemente ya no se utilice, ¿no? Probablemente no, seguramente ya no se utiliza. Entonces, era muy importante que sí, que los personajes hablaran como debía de hablarse en esa época, ¿no? Y según la condición social, según la condición cultural, según el rubro en el que se dedicaban. O sea, mi personaje protagonista tenía 27 años, era músico y vivió en los 90, pues había que hablar de esa manera, ¿no? Una de las claves de la novela es encajar el espacio-tiempo con armonía. Sí, definitivamente. Definitivamente. Yo creo que la gente cuando está leyendo no quiere sentir que está leyendo. No hay ningún lector que realmente quiera sentir que ha cogido un libro que está leyendo. Uno quiere abrir el libro y sentir que se ha metido en una historia que el autor está creando para ti y especialmente para ti. Entonces, mientras más te dejes llevar, mientras más dentro estés, mientras el ritmo, la cadencia, la fórmula que cuesta mucho, ojo, que parece que sale solo, que sale de la musa, que te sentaste y ocurrió, ¿no? Que tiene una técnica y una preparación para que eso sea así. Mientras más adentro estés de una historia, más feliz vas a estar dentro de la historia y más metido, involucrado vas a estar con los personajes, a tal punto que un lector que está muy metido en una historia puede llegar a tener un proceso que se llama catarsis y llegar realmente a sentir y a padecer o a ser feliz con los sucesos que le ocurren al personaje, ¿no? Claro, mucha gente, yo especialmente estoy muy enfadado con Cervantes porque dice, este hombre ya ha hecho lo que yo quería escribir. Entonces, claro, estamos tan involucrados, dice, Se te adelantó unos Cervantes cuantos siglos. se me ha adelantado y ha escrito todo lo que yo pienso o muchas cosas. Sí. Pero lo que quería decir exactamente es que en 200 páginas, que es lo recomendable porque ya más de 300 a mí no sé, me da un poco Qué pena, ¿no? Sí, le tenemos un poco de miedo, ¿no? A los libros largos ya. Recordemos, yo
a mí no me... recordemos que el Quijote no tiene 500 páginas, sino es, es un grupo de pequeñas novelas, ejemplares. Diferentes tomos, sí. Pues, si te das cuenta, puedes abrir el Quijote, sobre todo la primera parte, por cualquier sitio, y es un libro distinto. Son novelas pastoriles o novelas ejemplares agrupadas. Luego en la segunda parte ya hizo una novela más tarde. Bueno. Y unas técnicas impresionantes. Definitivamente, lo que quería decir es que evidentemente una historia, a veces se cuentan historias que de 20 años, 30 años, una semana o 50 años, ¿no? Y evidentemente la novela hay que poner cosas que en un día lo que han pasado o da salto en el tiempo. ¿No? Entonces, te refieres a manejar el tiempo, sí. Exactamente, el tiempo y el espacio, es decir, colocar en armonía es una de las claves del buen novelista, digamos, colocar lo que ha pasado salpicado en 50 años, o mejor lo tienes que colocar en una semana, ¿no? Entonces eso ahora, el trabajo de encajar eso, ¿no? ¿Te parece que esa es una de las claves, o hay más, o hay otras claves que tú consideres que son más importantes? Como pregunta. Bueno, eso es un tema muy importante porque además nosotros no queremos complicarle la vida al lector tanto, ¿no? Es decir, mi novela, por ejemplo, tiene una estructura muy compleja, esta última, porque lo que dices ocurre en dos tiempos. Hay una parte que ocurre en la actualidad, en Londres, cuando Peter Rus, que es el protagonista, se reencuentra con su hija que lo está buscando. Y bueno, eso produce el reencuentro con una cantidad de personajes que satelitaron alrededor de él en los años 90. Entonces, en la actualidad ocurre en Londres, cada personaje, porque además el narrador es omnisciente y se va posando sobre diferentes personajes para que la novela adquiera hasta un rasgo coral, ¿no? Es decir, vas viendo el mismo hecho, pero visto o focalizado por cada uno de los personajes, con lo cual eso le suma un puntito más para ir descubriendo al final lo que ocurrió realmente con la desaparición del personaje principal. Pero también nos vamos a los años 90 mediante unos cuadernos de partituras, que es el diario íntimo del protagonista. Entonces, donde el protagonista cuenta la misma historia, pero en los años 90, ¿no? Y vivido en primera persona. Entonces, claro, lo que yo no quería en esta estructura era que la historia que se contara en la actualidad inmediatamente tuviera su réplica en los años 90, con lo cual fui mezclando los sucesos que ocurrían en los 90. Y por eso hay que tener mucho orden y mucha claridad aquí con fechas para que una cosa no se te adelante a otra y las cosas tengan su lógica, ¿no? Entonces lo que decidí para resolver esto y no complicarle tanto la vida al lector fue ponerle fechas a las cosas que ocurrían en el pasado, ¿no? Para que por lo menos, aunque hubiese saltos de años, la gente sí, el lector lo tuviese un poco más fácil. De todas maneras, creo que manejar el tiempo, porque además dentro de un episodio hay un recuerdo de un recuerdo de un recuerdo, ¿no? Entonces tratar de manejar, porque en el fondo es lo que somos nosotros, ¿no? Nosotros somos lo que recordamos de nosotros mismos, ¿no? Es más, la primera fabulación o el primer cuento que escribimos es nuestra propia memoria, que no es más que las historias que nos contamos sobre nosotros mismos. Entonces, si eso nos pasa a los seres humanos, imaginaros un personaje en una novela, ¿no? Que tiene que estar todo el rato tratando de que le comprenda el lector a través de sus experiencias vividas. Entonces, son recuerdos de recuerdos de recuerdos y es complicado manejar todo ese ramillete, sí. A veces hablan, tiene propia vida los personajes y habla el personaje, es decir, tú expresarías algo como escritora, algo de una determinada forma, pero como lo dice ese personaje, le das categoría de ente a ese personaje y tiene sus propios vocablos, tiene sus maneras, formas, es decir, claro. A veces manda el personaje antes que el escritor. Totalmente en mi caso. Yo nunca pensé que quería escribir lo que finalmente salió en el libro, ¿no? De hecho, yo cuando comencé a contar esa historia, yo comencé con unos personajes que luego pasaron a ser secundarios, pero iban a ser los principales. Yo, por ejemplo, quería empezar a contar una historia de mujeres. Estábamos en una época hace 2 años, 2 años y medio, que hablábamos mucho de sororidad, del apoyo entre mujeres. Y yo dije, pues voy a contar todo lo contrario. Dos mujeres que se odian, que se hacen un montón de perrerías, que se llevan súper mal y que prefieren incluso sacrificar su propio éxito y su propia vida para que la otra no sea feliz, ¿no? Y entonces empecé a leer cosas de Bette Davis y Joan Crawford. No sé si viste quién fue de Baby Jane, peliculón. Entonces, No. es una gran película, te la recomiendo un montón, porque no solo por lo que cuenta la película, que es la historia de competitividad y de odio entre dos hermanas, sino todo lo que ocurrió entre las dos actrices durante la grabación de esa película, que se hicieron
todas las perrerías posibles que te puedes imaginar. Entonces, empezando a contar esa historia, inspiradas, porque era un dúo musical inspirado en el grupo Las Bácara, Ah, las Bácaras famosas, las famosas reinas del Eurodance en los años 70, pues comencé a contar la historia. Y de repente esa historia se me quedó un poco corta. Y un día, de verdad, te lo juro, de la nada, viendo videoclips, yo soy muy noventera, todos los que somos noventeros vimos muchos videoclips en la tele, estaba viendo la el MTV, videoclip reinaba la ¿Mm? MTV. Sí, Reinaba del la MTV. MTV, claro. Claro, totalmente. Y además me acuerdo que era una programación que se repetía y se repetía y se repetía y veías la misma regada de vídeos todo el tiempo. Pues yo estaba viendo un videoclip que se llama, de una canción que se llama Bittersweet Symphony del grupo The Verve, un grupo británico de 1997, y vi ese videoclip, no sé si lo recuerdas, pero es un tío caminando por una calle de Londres, chocándose con toda la gente, yendo en sentido contrario, muy enfadado, muy rabioso, hasta que llega al final y se encuentra con los de su banda, ¿no? Esta canción que fue famosísima, fue como ese disparador, ese de frotar dos piedras y que surja la llama, ¿no? Y de repente pensé, ¿qué le pasa a este tío? ¿Por qué está tan enfadado? ¿Cuál es su dolor, no? Y así surgió de la nada el personaje de Peter Rush y es como si se hubiese metido de verdad dentro de mí porque ya lo vi todo muy claro, ¿no? Y empecé a escribir esa cosa mágica que ocurre cuando realmente estás metida en una novela, ¿no? Que todo empezó a cobrar un sentido y una vida y A ya, fluir, como dicen sí, ahora, a a fluir. fluir y ya siento que no eran mis decisiones, sino las de él concretamente, ¿no? Eh, Cuando fuimos inmortales es una historia de buscar el origen. Sí, sí, es una historia familiar. Creo que al fin y al cabo he hablado mucho de la novela, ¿no? Y he participado en muchas charlas y en festivales y siempre le buscamos un punto porque la verdad es que la novela tiene muchos temas a tratar, ¿no? Hablamos de celos, hablamos de abuso, hablamos de dolor físico, hablamos de generación, porque podría ser una novela generacional también, de los 90 y el contraste con la generación Z, que es la hija del protagonista. Hablamos también de fenómeno fan, hablamos de identidad, de juventud, de pecados de juventud, de relaciones tóxicas, pero realmente, independientemente de todo esto, yo siempre digo que te guste o no la música, seas noventero o no, te gusten las novelas de este tipo, lo importante, y creo que es en donde nos identificamos prácticamente todos los escritores, es que siempre hablamos un poco de lo mismo, ¿no? Del origen, de la familia, de las relaciones con los padres, de las relaciones con los hijos, ¿no? Y de todas esas cosas que te determinan desde muy pequeño. Una persona que, porque va a entender, una persona que no sabe cuál es su origen es una persona perdida. Yo creo que es una persona incompleta, ¿no? Porque creo que todos en el fondo queremos saber, perdona, queremos saber por qué, ¿no? Y a veces es hasta una forma, una cosa que dice Lola Costa, la protagonista, la hija del protagonista en la novela, dice, quiero saber a ver a quién puedo escurrir el bulto, ¿no? O sea, a quién puedo echar la culpa de las cosas que me pasan, ¿no? O sea, quiero saber a quién me parezco, quiero saber por qué genéticamente a lo mejor estoy hecha de esta manera, o por qué no me parezco en nada a mis padres adoptivos, o por qué me siento tan ajena a todos en el mundo, ¿no? Entonces, cuando ella conoce a su padre y lo primero que le dice a su padre es no te pareces a mí, le hunde, ¿no? Porque dice, bueno, tú tampoco te pareces a ti, al que yo he estado googleando en vídeos y he Su visto, memoria, ¿no? su Cuando eras imaginación. joven. Claro. Entonces, yo creo que es muy importante, ¿no? Saber de dónde venimos y creo que es muy importante mirar últimamente que estamos muy sobre el presente, vivamos el presente y vivamos el futuro y pensemos en adelante. Yo soy muy respetuosa de nuestra historia, ¿no? De lo que hemos vivido y creo que el presente solo tiene sentido si comprendes cómo has llegado hasta ahí, ¿no? Si no es muy difícil analizarlo todo, ¿no? Y hay un poema precioso que no recuerdo de quién es el autor, pero lo recita un fantástico actor argentino que se llama Ricardo Darín, que dice, prohibido llorar sin aprender. Vale, estoy llorando, pero esto me tiene que servir para algo y ese algo tiene que ser a futuro, por lo cual el pasado es importante, ¿no? De hecho, se dice que somos el resultado de nuestras decisiones en el pasado. Por lo tanto, si queremos negar el pasado, estamos renunciando a lo que somos. Estamos aquí porque hemos tomado una decisión hace 10 años, 5, 20, o alguien tomó una decisión por nosotros de enamorarse y tenernos a nosotros. Por lo tanto, renunciar a eso me parece, no sé si ridículo o no, pero
pero me Desde luego parece... imposible, porque además, fíjate que precisamente es uno de los temas que yo trato en la novela, ¿no? Porque Peter Rus dice que la identidad se crea cuando somos jóvenes, y es verdad, o sea, yo soy totalmente creyente de que el mapa emocional se construye cuando somos niños, ¿no? Entre que naces hasta los 7 años, ¿no? Desde que naces hasta los 7 años, porque ahí es donde como que todos los estímulos emocionales, y por eso a veces siempre vamos a la infancia, y probablemente por eso lo último que olvidamos es lo primero que aprendimos, ¿no? Pero ese sentirse otro, esa otredad, esa individualidad, ese saber que eres una persona plantada en el mundo, para mí ocurre en esa década tan importante entre los 20 y los 30 años, ¿no? Claro, Que creo que cuando conformamos nuestra identidad, ¿no? O sea, porque en la adolescencia estamos demasiado enfadadas con el mundo, las sí, hormonas nos están jugando muy en contra y no estamos muy claros todavía. Pero entre los 20 y los 30 años creo que es una etapa en donde probablemente decidimos la música que nos va a gustar toda la vida, donde decidimos la carrera que vamos a estudiar, que lo dejes o no, eso va a determinar muchas veces tu formación profesional. La pareja, a veces, las personas que deciden si van a ser o no madres o más adelante, en fin, hay muchas decisiones que se toman y que probablemente en ese momento no somos conscientes, las estamos tomando de una manera emocional o de una manera azarosa, ¿no? Y luego nos pasamos la vida totalmente o justificando las decisiones que tomamos o apechugando con ellas o en el caso, depende de cómo haya o sido el negándolo destino, algunos, agradeciéndolo, ¿no? o algunos negándolo, otros negándolo. Yo no tengo culpa de eso, porque en tu protagonista dice, quiero encontrar a alguien a quien echarle la culpa. Bueno, pues eso sería la forma negativa o la forma mala de entender el pasado. Pues si yo voy a encontrar a mi padre o a mi madre para echarle culpa, pues más vale que te quedes quieto. Claro, también, mal En la estamos, vida se mal trata estamos. de asumir tu responsabilidad, de eso se trata la vida, y entenderte como eres, ¿no? Pero bueno, Claro, yo creo que además nadie sale indemne de las relaciones que se fraguan entre los 20 y los 30 años, ¿no? Porque a veces no somos conscientes ni nosotros mismos de la influencia que podemos tener en determinadas personas que para ti de repente fueron pues, un compañero de clase, no sé, una persona que era tu vecina, por ejemplo, pero para ti a lo mejor no tuvo una importancia, pero tú sí pudiste tenerla en esa persona, ¿no? O sea, nosotros en esa época probablemente somos una esponja, estamos viviendo demasiadas cosas y no nos damos cuenta que eso van a tener una trascendencia enorme en las cosas y en las decisiones y en el futuro, ¿no? otra, Y eso creo que es importante. otra cuestión que sale en tus novelas es el choque intergeneracional. Sí. Eh, Tú has relatado ahora como mandan los cánones. Cuando eres niño está lo que eres, repites toda tu vida y luego entre 20 y 30 años pues vas aflorando, supuestamente en la pubertad, vas aflorando todo eso que tienes en la niñez, es Ujú. también la manifestación. Pero claro, ahora tenemos un problema. Eso pasaba cuando nosotros éramos inmortales. Ujú. Ahora es tipos y tipas. Bueno, que se han adaptado demasiado a esta realidad y ves señoras o señores con 50 años que son niños. Digo, pero ¿de qué estoy hablando Sí. ya? Entonces, ahora yo Sí. diría que están formando la personalidad con 50 o 60 años o nunca se llega a formar, porque están en este estado, yo me salgo de ahí, en ese estado de inmadurez, de eterna juventud, que es uno de los grandes choques intergeneracionales. Dice, no, yo no voy a tener choque intergeneracional, yo que tengo 50 años voy a comportarme como está actualmente. Pues no, hombre, tú tienes otra realidad y ya con 50 tienes que tener otra. No, porque ya el mundo está así. Bueno, pues ya está. Ahí ves señores con 50 años que se visten como chiquillos y no sé. Entonces, a ver cómo es esa importancia del choque intergeneracional cuando tiene que haber choque y no hay choque y adoptan cosas que no tienen que adoptar gente que no tiene que ser. No sé si me estoy Pero lo explicando. que pasa es que yo creo que y ojo, con todo respeto, que yo considero que los 50 años la gente es jovencísima todavía y estupendísima y puede Sí, no hacer cabe duda. todo lo Pero que tiene quiera. 50 años. No Pero puedes jugar sin al duda, fútbol, pero claro, no puedes los jugar al tienes. fútbol. Entonces, independientemente de que cualquier persona de 50 se quiera hacer la joven y quiera vestirse de joven y quiera que, ojo, que todo el mundo está con todo el derecho a sentirse joven y yo creo que estamos jóvenes. Pero eh, nunca vamos a poder sentirnos cómodos con una persona que tiene 20 en este momento. Nos podemos sentir cómodos, pero sabiendo que hay diferencias. Por mucho que quieras tratar de parecer de 20, nuestros 20 fueron totalmente diferentes a los chavales de 20 ahora. O sea, eso es así. La manera de pensar, las cosas, la música que les gusta,
la manera de ver la vida, porque cada generación inventa el mundo, ¿no? Nosotros, los noventeros, que somos la generación X, fuimos la última generación analógica, o sea, con nosotros surgieron todos los cambios tecnológicos que esta generación nació con ellos, ¿sabes? O sea, nosotros vivimos lo que era tener por primera vez un móvil o el Internet, o bueno, las redes sociales ya fueron mucho después, ¿no? Con nosotros cambiaron muchas cosas, en los años 90 cambiaron muchísimas cosas, pero sobre todo, y lo más importante es eso, pasamos de ser analógicos a a la vida digital, ¿no? En cambio, claro, estos chavales han nacido con un ordenador, han nacido con pantallas, han nacido conectados. Y eso es una gran diferencia, y una gran diferencia que hace que pensemos de otra manera. Con respecto a la música, hay una gran discusión sobre música en la novela, ¿no? Porque, bueno, pues este personaje no solo es músico, sino que es un gran melómano y su manager es un músico antiguo argentino también, aman y son melómanos de la música, del respeto a la música que se hacía con tiempo, cuando se grababan discos, cuando se buscaban los mejores teclados, los mejores instrumentos de viento, cuando todo se hacía de verdad, ¿no? Entonces, claro, ese choque generacional con una generación Z que escucha una música completamente diferente, que sale del ordenador, con letras completamente diferentes, con armonías probablemente que no existan, entonces todo es diferente. Quieras o no, hay un choque generacional y para nosotros, los que fuimos jóvenes en los 90, la Es lo gente joven de saludable. ahora vive de otra manera y al revés, y nosotros probablemente seamos unos viejunos que estamos padreando cada vez que decimos que la música era mejor antes, ¿no? Sí, pero eso puede estar, pero el tema es que el choque generacional es lo saludable. Lo no saludable es que no haya choque generacional. Ah, no, Entonces, claro, claro, sí, sí, sí. Además, yo creo que también es hasta como una cuestión de autodefensa, ¿no? De sentir que, bueno, que cuando nosotros fuimos jóvenes, ahí sí que molaba vivir, porque ahí sí, por eso mismo, porque la sensación de estar inventando el mundo, la sensación de estar caminando por los bordes de la vida, la sensación de ser inmortal, es, es propia, ¿no? De la juventud. Ahora nos hemos dado cuenta que esto es finito y que por más que hagamos, tú te puedes sentir como quieras, pero hay una cantidad de resistencia que no tienes, hay una cantidad ya de limitaciones físicas que empiezas a tener y hay una cantidad de cosas en tu cabeza que cambiaron. Y es así. cuando me dicen los 60 son los nuevos 30 o los 50 son los nuevos Así. 20, yo les digo sí. Por eso el Real Madrid ficha gente de 50 años para jugar al fútbol y hacerlos millonarios. Entonces, vamos a ver. Sí. No, además, ¿sabes qué pasa? Que efectivamente la esperanza de vida ha Claro, crecido eso un sí. montón y es verdad que ahora nos vemos diferentes y es cierto que una mujer de 50 años, ahora como Jennifer López, no tiene nada que ver a Correcto. Blanche, la de las chicas de oro, ¿no? Que también tenía la misma edad. O sea, evidentemente ahora hay una cosa física de cuidado y de que físicamente nos vemos diferentes, han cambiado los cánones de belleza, entonces, bueno, pues ya antes las señoras de 50 tenían el cabello corto y vestían de una manera ya como unas señoras y ahora no. Entonces, bueno, las cosas han cambiado, pero eso no quiere decir que por dentro tu cuerpo y tu organismo, o sea, no seas, aunque te cuides y Eso, tal, pues la vida va cambiando y eso es así. Entonces, obviamente, ya el cuerpo te pide otras cosas. claro, eso es indiscutible. Lo que quiero decir, lo que quería transmitir, y si por favor, si tienes otra opinión, pero siempre desde el hilo de la novela, del choque generacional que investigas ahí en tu novela. Eso es indiscutible. Lo que yo quiero transmitir es que, y si no opina distinto, si opina distinto, exprésalo por favor, es que al adaptarse, al no haber choque generacional, al no padrear, porque hay que padrear, al no padrear, Sí. te estás perdiendo, yo soy de 15 años, yo no tengo que aportar. No, no, tienes que decirle, mira, nene, los mocos no se pone eso. A mí me han enseñado otra educación más atrasada, más no sé qué, y los mocos no se echan en público, no hay que eructar en público, ese tipo de cosas, parecen tonterías. Pongo dos ejemplos tontos, ¿qué tal? Entonces, sí, no, yo voy también con el moco así porque está guay o no sé qué. Pues no, pues tú eres del GD y tienes que No, transmitirle, yo tengo tu opinión, sí. Además, yo no comparto tu padrea, opinión porque a mí, por ejemplo, me preocupa mucho el tema del idioma, del lenguaje, del vocabulario, claro, ¿sabes? por ejemplo, De la exactamente. ortografía.
A mí me preocupa mucho que hablen con 3 palabras, que el otro día leyendo el informe PISA me preocupé mucho porque los alumnos no comprenden los enunciados, o sea, ya no existen ejercicios de comprensión lectora. Entonces, claro, yo que vengo de una educación en donde eso era tan importante, que estuvieses haciendo un examen de física, pero tenías un error ortográfico, te bajaba, te quitaban puntos. No, te Entonces, suspendían. Te suspendían. claro, o sea, no podías tener errores ortográficos porque además era una vergüenza. O sea, en mi generación, escribir una palabra mal y mandarla o publicarla en redes sociales o mandársela en una carta a alguien que te gustaba, era una vergüenza porque para mí tener un error Hay, ortográfico era como tener mal aliento o ir sucia, por ejemplo. Pero ahora no hay, importa, estamos en una sociedad de repente joven en donde esas cosas no importan y a mí me parece tan importante. Entonces yo tengo una guerra, si de hecho ves mi cuenta de Instagram, yo, de buen rollo, ¿no? Porque tampoco quiero tener ahí un montón de hater, aunque bueno, la gente que me sigue desde luego es más cercana y más contemporánea a mí, pero sí que tengo una cruzada de vamos a hay hablar que, bien, vamos a escribir bien, no olvidemos las palabras, respetemos el castellano, ¿sabes? hace tiempo ya entendí que si no tienes hater no eres nadie en el mundo, si no tienes enemigos no eres nadie. Entonces, yo me preocupo cuando todos me dan la razón, algo va a pasar mal. Y bueno, aparte de eso, tú que tienes más estilo, más clase que yo, has dado un ejemplo muy hermoso, muy bonito, muy elegante, que es de la gramática. Yo eres de los mocos y tú eres de la gramática. No, Bueno, ¿qué bueno, le vamos a pero cada quien tiene sus cosas que le dan repelús. A mí me da repelús eso. O sea, yo no puedo entender además gente, hacer? hijos de amigas que han ido a estudiar fuera, que tienen máster, posgrados y no sé cuántas cosas y no saben escribir, pero una cosa fácil o sea, la sintaxis más básica de, Te voy a... verbo, predicado y complemento directo. O sea, lo básico. Bueno, ya no te hablo a la hora de expresarse, ¿no? A la hora de hablar en público, ¿no? Y de expresarse. Además, bueno, yo creo que nos van a odiar mucho después de esta charla, a ti y a mí, pero sinceramente creo que antes me gustaba más el hecho de que cada país tuviese su propia música, su propio estilo musical, que de repente ahora nos hemos vuelto todos latinos y la música latina nos pertenece a todos. Y no, y me da pena, por ejemplo, que en Argentina no se siga haciendo rock argentino, que era buenísimo, o en España el rock español, o el pop español, ¿no? O esas cosas que nos identificaban. Ahora de repente pues todos hacemos la misma música, todos los cantantes cantan lo mismo y todos somos latinos, ¿no? Entonces, no sé, hasta la manera de hablar, ¿no? Y la manera de expresarse. El otro día escuchaba a un humorista argentino que decía, se está perdiendo el boludo, que es una palabra, una muletilla en Argentina, porque ahora todos somos bro, pana. Pero ¿desde cuándo somos bro y pana? ¿Por qué? ¿No? O sea, es una cosa que a mí me da pena, porque creo que eso Bueno, era bonito, ¿no? Era bonito quiero, llegar a México y escuchar la manera de hablar y quiero que eso se mantenga, ¿no? quiero volver a lo de la ortografía porque me parece muy interesante y muy de aconsejar que vayan a tu perfil de Instagram y puedan Que es mejorar. Gabriela Llanos, _oficial. Muy bien, repítelo por favor para que el tema. Gabriela Llanos, _oficial. Muy bien. Aparte de eso, ahora vamos a empezar con la ortografía, pero quiero decir, todo en el fondo está mezclado, pero hay que mezclarlo bien. Lo importante no es que no queramos mezclarnos, que hay que mezclarse indudablemente. No, claro. Las razas más evolucionadas son las que están mezcladas. Y las peores, no peores, porque todos son una misma raza. Tengo una mala noticia para los racistas, no existen las razas, no somos perros, somos la raza humana. Entonces, para evolucionar la raza hay que mezclarla. Eh, No, y otro, además ya es como, por es una ejemplo, cosa. el homodismo, si hay formas de mezclar, te puede salir un buen gazpacho, es una mezcla, y si lo hacen mal, pues tienes que tirarlo. El tema no es que no haya que mezclar, es que hay que mezclarlo bien. Es decir, no hay que mezclar esto de no vocalizar, pues no, eso está mal. Y el che, ¿es argentino? Pues no, pues el che de Valencia. Entonces, Es está verdad, sí. argentino. Che, che. Entonces, Sí. eso tan hermoso está bien asumido en Sí, Argentina. como la canción Contamíname, mézclate conmigo, eso sí, Claro, eso es bien verdad. mezclado. El tema no es que no haya que mezclarse, ya hay que hay las fronteras. El mundo no tiene fronteras, pero hay que tener un ordenamiento, un orden. Bueno, lo dejamos ahí, vamos a entrar en el tema de la ortografía. El tema de la ortografía, pues yo tengo un amigo profesor universitario y cuando veo
exámenes y hay mínimo en cada examen 10 faltas de ortografía, universitarios. Ujú. Sí. Pero no 10 faltas. importa. Y además es que como que no importa. Es decir, escribimos así, no importa. Y además, como ya no escribimos ni a mano, que eso también es muy grave, pero eso es grave no solamente porque algún día vamos a tener que buscar algún traductor que nos traduzca las cartas de nuestras abuelitas porque no sabremos caligrafía. No solamente eso, sino que escribir a mano hace que haya unas conexiones neuronales diferentes, que no las tenemos cuando estamos escribiendo en el ordenador. O sea, hay unas conexiones neuronales que ocurren solo cuando estás escribiendo a mano. De hecho, creo que en Suecia se está volviendo a eso porque se dieron cuenta que además cuando escribes fijas, cuando escribes memorizas, cuando escribes interpretas y cuando escribes realmente estás concentrado única y exclusivamente en eso. Claro. Esa es una de las preguntas que van ahí un poco en el esquema. Ya ha respondido esa pregunta. ¿Ayuda a la concentración escribir y leer? Bueno, pues evidentemente ayuda a la concentración y en contraposición, para padrear un poquito. Te damos musculatura. O sea, la verdad es que la lectura de ficción es la musculatura del cerebro, sin duda. Porque no hay nada más, bueno, cuando estás leyendo a conciencia, ¿no? No cuando estás leyendo lleno de estímulos, que cada vez es más difícil, ¿no? Pero cuando estás leyendo de verdad a conciencia y cuando ese cuando ese autor te ha atrapado, estás metido ahí completamente, no hay nada más. De hecho, eso lo dice Irene Vallejo en ese ensayo maravilloso que se llama El infinito en un junco, que ella dice que el gran descubrimiento también del ser humano fue cuando el lector leyó en voz baja, porque antes recordad que eh, eran los juglares o iba gente a leer en los papiros a la multitud, ¿no? En un momento en que fue el libro y el individuo, esa interconexión única, en donde tú estás en una burbuja porque estás metido en una historia que estás leyendo, eso es maravilloso y eso es concentración total, como cuando estás escribiendo. Para aprender a escribir, volvemos a tu actividad que es enseñarnos a escribir mejor. Para poder escribir, hay que leer primero. Sí, definitivamente. Definitivamente. Yo creo que no se puede escribir ficción. Sí, bueno, creo que no se puede escribir nada, porque también creo que el problema, volviendo otra vez, que estamos padreando, pero volviendo al tema de la gente joven, creo que el problema es que no leen, porque cuando tú lees se te fijan las construcciones, las formas de construcción del oficio de escritor, porque, vale, muy bien, está el talento y eso es muy bueno y eso, qué bien que haya sido dotado con el talento para escribir. Que luego al final todo es una cuestión de gustos y es bastante subjetivo, ¿no? Lo que tiene éxito, lo que le gusta a la gente, no lo que no le gusta a la gente. Pero todo consiste en la disciplina y en conocer la técnica, porque hay una técnica propia del oficio de escribir, como hay una técnica propia del que va a pintar, del que va a aprender a cocinar. Que luego las técnicas están para romperlas y para inventar y crear otras cosas también. Pero hay que conocer lo básico, ¿no? Entonces, el oficio de escritor se ve cuando tú estás leyendo, te empapas, aunque no quieras, de la construcción, de la manera de construir una voz, de la manera de construir una narración, de la manera de construir una escena, de la manera en cómo se maneja el vocabulario, de la manera como se manejan las elipsis. Y eso se consigue leyendo mucho. Pero se consigue leyendo mucho hasta cuando no quieres ser escritor, sino que lo que quieres es escribir una carta. El haber leído te ayuda a tener esas construcciones propias del oficio en la cabeza. Entonces, definitivamente es un oficio esto escribir, no es una cosa que te ha enviado Dios ahí no eres un mensajero de nada, sino que simplemente es un oficio, no mucho mejor que un zapatero o que un sastre, el de escritor, o Yo peor, creo y que mejor ni sí, es peor. decir, yo creo que tú puedes estar dotado con la facilidad, como por ejemplo la gente que se para en una cámara y lo hace muy bien, sin haber estudiado, y lo hace muy bien. Pues sí, has nacido con eso, ¿no? O la gente que canta sin haber estudiado nada y canta, ¿no? O la gente que baila sin haberse preparado y baila. O sea, yo creo que tú puedes nacer con un don, con un talento, con una habilidad especial para algo. Pero efectivamente, si no lo desarrollas, si no aprendes la técnica, si no tienes disciplina, sobre todo, si no tienes voluntad y motivación, es muy difícil que solo por tener el don consigas cosas, ¿no? Yo conozco un montón de buenos escritores que todavía están tratando de ver si terminan la primera obra. Y conozco escritores probablemente a priori menos talentosos, pero
con mucha capacidad de trabajo. Entonces yo creo que la capacidad de trabajo y la disciplina probablemente es mucho más importante que el talento, ¿no? Porque si no, nunca vas a terminar una obra o no vas a terminar nada, creo, en la vida, Es ¿no? que algo, Entonces, para mí sí es un oficio, sí. es algo terrible. Yo conozco familiares que querían ser cantantes y digo, qué lamentable. Hay algo muy lamentable, hay muchas cosas lamentables en el mundo, pero una de ellas es no, que te guste algo que no seas talentoso para eso y que no te guste, y a lo mejor es peor que no te guste para la cosa para la que tú tienes talento. Eso es terrible, porque Sí. a lo mejor tienes talento para ser escritor y no te gusta ni leer ni escribir, y bueno, y el talento, entonces o para el fútbol, y yo veo gente que tiene un terrible talento para jugar al fútbol y no le gusta el fútbol, ¿no? Como lo Sí. desprecia, y otros que son más aplicaditos, entrenan con más fuerza, tal, digo, si esta que le gustara lo que... Entonces, notas claramente como hay gente que no le gusta su talento, o sea, eso es terrible, eso mejor, no sé, ¿Sabes qué? es Yo creo terrible, por que eso es no muy consigue. importante. Sí, yo creo que en la vida es muy importante la vocación, ¿no? O sea, yo creo que hay gente que nace con una vocación clara y que la descubre muy pronto, ¿no? Que Claro. yo creo que la gente va descubriendo su vocación o eso que le apasiona con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que yo tuve la suerte de descubrir mi vocación muy pronto, ¿no? O sea, mi vocación temprana. Yo muy jovencilla ya sabía que quería escribir y ya sabía que me quería dedicar a la radio, ¿no? Además, por mi padre también, que mi padre era director de una emisora de radio muy importante allá en Argentina. Entonces, bueno, pues yo sabía que yo quería escribir y que quería hacer radio. Entonces, como que eso ya te pone como un norte, ¿no? Como un camino. Es decir, o sea, ya más o menos sabes hacia dónde vas, qué cosas tienes que estudiar y más o menos cuáles son los planes, ¿no? O sea, ya tienes como un plan trazado, ¿no? Hay gente que le cuesta más, que no sabe, entonces empieza estudiando una carrera fallida, entonces va a otra, entonces va... Y que descubre a lo mejor con 50 años que lo que quiere ser es psicólogo, ¿no? O sea, o lo que quiere ser es tal. Claro, volvemos a lo que hablábamos al principio, con 50 años hay cosas que sí puedes hacer, pero otras para las que ya no estás a tiempo. Evidentemente no vas a ser gimnasta olímpica, ni vas a ser una estrella del pop empezando muy tarde, ¿no? Que puede ser, ojo, mira a Tina Turner, pero no es lo habitual, ¿no? Entonces, definitivamente, yo sí creo que descubrir la vocación temprana es importante, pero si tú eres una persona que tal vez no la has descubierto o no la tienes, sino simplemente pues que quieres hacer otras cosas con tu vida, que tener una familia, dedicarte a otras cosas, dedicarte a ayudar, a hacer lo que quieras con eso. Entonces, pues la vida en algún momento te lo irá abriendo, ¿no? Pero para mí yo creo que la vocación es fundamental y descubrirla cuanto antes es una suerte. Tiene que ver descubrir la vocación, yo le enlazo con tus novelas, con descubrir el origen, porque si entiendes el talento de tu padre, de tu abuelo, a lo mejor es muy distinto a tu padre, pero te pareces al abuelo, tal, descubrir todas esas cosas, saber todas esas cosas que a veces se esconden en la familia, te ayuda a ti. Hostia, pues yo tengo este talento. Ah, porque es que mi abuelo era así, no, ¿por qué soy tan distinto a mi padre? Ah, soy distinto a mi padre, pero me parezco a la abuela, Entonces, saber eso facilita encontrar tu talento y tu destino futuro. Pues mira, yo creo que en mi caso la persona que soy está total y absolutamente determinada por mis padres, ¿no? Y por la vida que me dieron. Primero, a mí me determina mi personalidad el haber vivido en tantos países diferentes, ¿no? O sea, yo soy una persona nómada, soy una persona que le tengo muy poco apego a los objetos, porque he vivido en muchos sitios, que no le tengo ningún miedo a los cambios, al contrario, creo que me han hecho adicta a los cambios. O sea, a mí me gusta que la vida cambie, me gusta que la vida me sorprenda, que pasen cosas diferentes, ¿no? Soy una persona que he tenido que hacerme muy a mí misma sin referencias, ¿no? Porque claro, ibas cambiando de país, ibas cambiando de referencias. La gente no sabía de qué zona de la ciudad vivías, ni quién es tu padre, ni si tienes más o menos dinero, qué colegio fuiste, nada, porque tú te reinventabas constantemente, con lo cual digamos que soy bastante superviviente porque he tenido que ir reinventándome en todos los países donde voy. No reinventándome, porque no me gusta mucho esa palabra, porque creo que me ha costado mucho ser la persona que soy como para reinventarme, sí, reconduciéndome, más bien, ¿no? ¿Sabes Reconduciendo qué? lo que hago hacia todos lados, sí. Para, para tu alegría, que sepas que inventarse no es crear de la nada, sino es organizar, entonces ordenar. Entonces está bien aplicado inventarse, porque tenemos un concepto que es inventar como un mago, y no, inventar es descubrir el orden, ordenar. Entonces, sí, lo que pasa es que tiene una acepción de
de ahora... Bueno, sí, la acepción que le damos ahora es, yo hasta ahora he sido de esta manera y me voy a reinventar. Eso Entonces, no, yo hasta ahora hay que he sido acabar con San Pablo. física nuclear y ahora voy a ser poeta, por ejemplo. O ahora voy a... Eso es lo que pensamos, ¿no? Claro. Lo que sentimos. Y ojo, que aquí no estoy diciendo que esté mal. Tenemos una sola vida y cada uno tiene que buscársela y hacer lo que más feliz le haga y de la manera que sea. Y eso es lo más importante. Lo que pasa es que a mí pienso que lo de reinventarme no me gusta en el concepto que usamos porque bastante me ha costado inventar la que soy, ¿sabes? Como para encima ahora decir, bueno, se acabó, ahora vamos a por otro lado. No, yo creo que con las nuevas circunstancias, recalcular, ¿no? Recalcular la ruta, eso me gusta más, como recalcular rutas, ¿no? Entonces, eso por un lado lo que te decía. Por otro lado, mis padres me han educado mucho en la sensibilidad porque, bueno, pues tuve la suerte de que mi padre era un melómano, como te digo, trabajaba en la radio, entonces ya de por sí lo veía trabajando en la radio y le gustaba la música. En mi casa no había un solo día sin música, no había esto que hay ahora que nos separa, ¿no? Porque yo creo que ningún niño ahora tendrá el recuerdo de la música que escuchaba su padre porque todos van con sus cascos escuchando su propia música, ¿no? Yo escuchaba la música que escuchaban mis padres porque era la que se escuchaba en mi casa o en el coche cuando viajábamos, ¿no? Y mi madre, por su lado, era una mujer súper lectora, de estas que se ponía súper nerviosa si no tenía un libro en la mano, se ponía histérica, entonces era como que tenía que... Entonces, claro, yo nací diciendo, bueno, aquí hay dos cosas que son un chute de felicidad o de necesidad, que es la música y los libros, ¿no? Entonces, desde ahí, obviamente, a mí me educaron esa sensibilidad, a mí y a mi hermana, ¿no? Mi hermana está educada como yo en la sensibilidad, pero eso no ha hecho que ella se dedicara a esto, ¿no? Mi hermana, de hecho, su camino ha sido completamente diferente, ¿no? Entonces, creo que te da una posibilidad de conocer ciertas cosas a las cuales otros niños tal vez no hubiesen tenido el acceso, pero eso tampoco quiere decir que te vayas a dedicar o que vayas a seguir los pasos de tus padres, ¿no? Claro, a veces es conveniente hasta romperlo o no, o A aplicarlo. veces hay gente que busca eso, como romper con el padre, matar al padre, que le dicen en psicología, Claro, ¿no? en Como psicología, forma de no claro. parecerte en nada. Eso es, como todo en la vida, depende del grado que se haga, ¿no? Pero bueno, quisiera acabar esta estupenda entrevista, conversación, perdón, esta conversación con que, pues, con tu, iba a decir últimas palabras, pero no queda mal, tus últimas palabras de la Por Dios, conversación, no, ¿no? que está empezando el año, no pueden ser las últimas. Bueno, di lo que quieras en esta fin de conversación. Pues mira, yo lo que quiero, ante todo, es animar a la gente a que lea mucho. Para mí, si hay un propósito importante en 2024, debería ser guardar un rato del día, porque me molesta mucho cuando todo lo achacamos al tiempo, ¿no? Es que no tengo tiempo, no tengo tiempo de hacer esto, no tengo tiempo de hacer lo otro, no tengo tiempo de tal, pero estamos enganchados a los reels, estamos enganchados a las series, que ojo, yo soy una enganchada, también lo reconozco, porque están haciendo series de calidad y me encantan, y a veces cuando tienes todo el día escribiendo necesitas una evasión, pero leer es importante no solamente por el placer que da la lectura, sino que leer es importante por el desarrollo cerebral, por, por, por aprender a pensar mejor, por empatía, por millones de cosas. Yo creo que es muy importante que conozcamos el placer de leer y el placer de construir historias, ¿no? Y la posibilidad de darse esa oportunidad, ¿no? A veces nos da miedo lo que no conocemos. Vamos a descubrir los libros quienes no lo hayan hecho y por supuesto, si podéis leer el mío, pues también. Recordemos que Cuando fuimos inmortales es Cuando muy fuimos recomendable. inmortales. Y el viejo Caserón de San Telmo, que es un barrio, para mí, el más bonito de Buenos Aires, San Telmo. Sí, maravilloso. Sí, Lo lo están es. haciendo un poquito, lo están bueno, refaccionando, como se dice aquí, Sí, y que sí. está quedando más bonito. Pero quisiera que repitieras tu perfil para enseñarnos a todos ortografía, tu perfil de redes sociales, por favor. Sí, mi perfil es Gabriela Llanos Oficial, guión bajo oficial. Gabriela Llanos, guión bajo oficial. Allí, además de tips de ortografía, también doy tips de escritura, también doy tips recomiendo libros y bueno, os doy información de los sitios donde me presento y de las cosas que suelo hacer, de los talleres de escritura que suelo dar. Ahora voy a comenzar uno por si alguien está interesado. Todavía hay plazas abiertas en Escuela Cursiva, que es la escuela de Penguin Random House. Voy a comenzar uno que se llama Técnicas de escritura para liberar el estrés, que es tan válido para la gente que quiera dedicarse al oficio de escritura porque conseguirá que sus emociones se presten al servicio del texto, o para quien no quiera dedicarse a escribir, sino simplemente quiera soltar y canalizar emociones, pues también serán bienvenidos.
y este taller comienza en febrero. Muy bien, pues decía Baltasar Gracián que es lo bueno si breve dos veces bueno. Pues esto parece que ha sido muy satisfactorio para mí porque se me ha hecho muy corta la Ay, a mí conversación. también. Ya ha pasado una hora, no me digas. ¿Cuánto ha pasado? 45 minutillos, sí, bueno, está muy bien. Ah, bueno, claro. Sí, 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 sí sí, me he sí, sí, pasado, sí. se me ha pasado volando. En realidad, Baltasar Gracián decía que lo bueno si breve dos veces bueno y lo malo menos malo. Pero en este caso era, claro, le han quitado lo malo menos malo, se han quedado ahí, bueno. Pues Baltasar Gracián, estoy de acuerdo en esa, que es lo bueno si breve dos veces bueno, y nuestros sabios nos decían que lo bueno pasa rápido y la vida cuando dejamos de ser inmortales pasa volando. Uy, sí, Y, sí. y esa es una de las características de dejar de ser inmortal, que pasa todo muy rápido, que el tiempo acelera, ¿verdad? No, y tener la conciencia de que no somos inmortales nos tiene que hacer aprovechar la vida y quejarnos menos, ¿no? Yo sé que es muy fácil decirlo, soy la primera que no lo hago, pero tenerlo por ahí todo el tiempo y recordándonos que tenemos que quejarnos menos y que estar más contentos y que tomarnos menos las cosas personal y menos a pecho y tratar de ir un poquito más ligeros, yo creo que eso es importante recordarlo siempre. Aunque seamos apasionados e intensos, que no tiene nada que ver, pero sí soltando, ¿no? Soltando cargas, que quizá es lo que nos impide estar contentos sabiendo que esto es finito, ¿no? Y que esto, señores, arremanguémonos que esto se acaba. Los grandes, la gente realmente profunda, los grandes intensos, como se dice ahora, la gente realmente profunda, se camuflan de superficialidad. Así es, así es. Bueno, un Pero los placer, descubrimos. así sí, señora. Un placer, Un un orgullo que placer, encantada. Me ha gustado mucho hablar contigo. Muchísimas gracias y que tengas un año fabuloso. igualmente y que todos tus deseos se cumplan. Muchas gracias. Muchísimas gracias y gracias a todos los que nos habéis escuchado por ahí. Que tengáis un año fantástico, que además es bisiesto y comenzó un lunes.